Para mí es un verdadero honor platicar el día de hoy con el exdirector del CISEN, Guillermo Valdés, un hombre conocedor a profusidad de la seguridad nacional y bueno, pues que ha estado monitoreando desde hace mucho tiempo lo que pasa en materia de seguridad en este país. Don Guillermo, un honor poder platicar con usted. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Luis. Al contrario, un gusto estar contigo y con tu audiencia. ¿Qué nos dice 6 años después de López Obrador, este sexenio? ¿Qué balance entrega en materia de seguridad? Pues mira, yo creo que es de los peores balances, digo, y vaya que hay balances desastrosos en otras áreas como salud, educación, etcétera, pero seguridad es de lo peor, porque pues básicamente podemos decir que transcurrió el sexenio sin que hubiera ni siquiera una política o una estrategia. Esto de los abrazos y no balazos y de atender las causas eran dichos que no llegaban a conformar lo que es propiamente una estrategia o una política. Fíjate, hace poco Causa en Común, la organización está dedicada a darle seguimiento a cosas de policías y seguridad que dirige María Elena Morera, sacó un análisis en donde de todos los dichos del presidente en materia de seguridad a lo largo del sexenio, ellos solicitaron, porque decía cualquier cantidad de cosas, de las 1,500, 1,450 mañaneras, casi en 600 se refirió al tema de seguridad. Y entonces pues decía un montón de cosas, muchísimas falsas, etcétera. Y esta organización Causa en Común solicitaba a las dependencias del Gabinete de Seguridad que dijera, que le dieran la información que sustentaban lo que el presidente estaba diciendo en las mañaneras. Y resulta que de todas las más de 2,500 solicitudes de información que hizo la organización, el 65% no tenía nada que ver y no respondía y no sustentaba lo dicho por el presidente. El 65% de la información que le mandó el Gabinete de Seguridad a Causa en Común dijo pues no checaba la información y no tenía fundamento. Esto es lo que te habla, es de que el presidente hablaba y decía y decía y decía de seguridad, y su gabinete de seguridad no podía fundamentar lo que el presidente estaba diciendo. Y esto te habla de que no hubo una estrategia, de que eran mentiras, eran ocurrencias, eran obsesiones ideológicas del presidente, y te lo digo porque mira, el balance es el siguiente para mí. Si hay organizaciones criminales muy poderosas, muy violentas y muy extendidas en el territorio, es porque el Estado es estructuralmente débil, no tiene policías, no tiene ministerios públicos suficientes, eficientes, porque hay una Ujú. impunidad enorme, etcétera. Entonces, López Obrador en este sexenio lo único que hizo para fortalecer al Estado y poder combatir la inseguridad y la violencia fue crear una Guardia Nacional Ujú. que hasta la fecha es una enorme simulación. Hace tiempo que ya no hay información sólida, confiable de cuánta gente trabaja en la Guardia Nacional. La última información nos dice que son 133,000, Ujú. pero no hay, o sea, de esos 133,000 no sabemos cuántos son soldados, Claro. con plazas de soldados que les cambian el uniforme en la mañana y en la noche se vuelven a poner el uniforme del ejército. Ujú. No sabemos cuántos están formados policialmente. No sabemos cuál es su misión, si detener migrantes, cuidar el metro de la Ciudad de México o proteger a la población, porque se ha dado el caso, por ejemplo, en Michoacán, en donde los retenes de la Guardia Nacional estaban a 100 metros de los retenes de la Nueva Familia Ujú. o del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál era su misión? Convivir con los criminales. Entonces, tuvimos y mientras Ujú. tanto, el presidente se olvidó por completo de las policías locales, canceló los fondos federales de apoyo
Ujú. a policías estatales y municipales, se olvidó de apoyar a la Procuración de Justicia, más bien la politizó, Ya. nunca invirtió un centavo en las cárceles. Entonces tenemos que toda la cadena institucional, Ujú. policías, ministerios públicos, poderes judiciales y sistema carcelario, fue abandonado. Ya. Y entonces, ¿cómo puede el Estado mexicano enfrentar a un crimen cada vez más poderoso? A mí Las, me llama la atención un tema que quisiera preguntarle. Platicamos con Guillermo Valdés sobre el sexenio de López Obrador en materia de seguridad. Y es este discurso permanente de la 4T, del gobierno, presumiendo que han bajado, ellos le llaman la tendencia. Y ponen un ejemplo. Por ejemplo, el día de ayer mataron en este país a 74, que es más o menos el promedio que se va dando, 74, 80, 100. Y dicen, de no ser por nuestras acciones, no serían 74, serían 150 o más. Lo han dicho en la misma mañanera. ¿Qué nos dices sobre eso? ¿Realmente bajó esa tendencia? Mira, la estadística oficial del Sistema Nacional de Seguridad Pública e incluso en el del INEGI hay una ligera reducción de los homicidios, pero también lo que hay es cierto, son dos cosas. Uno, que hay una cierta manipulación de la estadística de homicidios en el INEGI, no por culpa del INEGI, sino por la clasificación. Hay la clasificación del INEGI hay tres rubros cuando se trata de homicidios. Homicidios dolosos, lo que conocemos que matas con intención, los homicidios culposos que son por accidente, un atropellado o los que mueren en accidentes de tráfico, y hay un tercer categoría que es otros delitos contra la vida. Y en la estadística del INEGI, entre 18 y 23 bajan 10-12% los homicidios dolosos, pero suben 10-12% los homicidios que no tienen clasificación, que los ponen en el rubro otros delitos contra la vida. Uh-huh. Entonces, pues no sabemos realmente si hubo esa reducción Claro. real. Y segundo, Uh-huh. para realmente medir la violencia, hay que sumar a los desaparecidos, Sí, porque sabemos que muchos de esos desaparecidos están muertos. están muertos, pero pues como no hay cadáver, pues no se puede registrar tal cual como homicidio. Y los homicidios suman 25, 27 diarios a lo largo del sexenio, diarios en promedio. O sea que en realidad, Claro. mira, a lo largo del promedio, si sumamos todos los homicidios, tendremos un promedio de 95 homicidios diarios más 25 desaparecidos. Entonces ese es el saldo real de la violencia en nuestro país en este sexenio. Quisiera cerrar, don Guillermo, preguntando sobre lo que viene. Nos hemos acostumbrado en este país a masacres, es espantoso, pero hay de menos un par a la semana, ojalá fuera solo un par, muchas veces son muchas más. Nos acostumbramos a los narcobloqueos, nos acostumbramos a los balazos. Hoy cumplimos ya 21 o 22 días de una guerra franca en Sinaloa entre dos escisiones del mismo cártel. ¿Qué viene? Es el reto fortísimo para la próxima presidenta, pero ¿qué viene? ¿Qué ve usted? ¿Una continuidad? ¿Hay un cambio? ¿Cómo mira, por ejemplo, a un Omar García Harfuch, a una Guardia Nacional que, bueno, pues se ha ya militarizado por completo? ¿Qué viene? ¿Qué ve? Mira, lo que yo creo es, Omar García Harfuch es un muy buen policía, pero va a tener dos problemas para enfrentar en serio al crimen organizado. Por un lado, es la división entre el área normativa y que va a definir la estrategia, que es la de la Secretaría de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y la fuerza real de materia de seguridad que va a estar en el ejército. Entonces, pues Omar Harfuch no va a tener mando operativo de la Guardia Nacional. Eso dicen que lo van a resolver con coordinación. Sabemos qué bueno que haya coordinación, pero va a generar muchos problemas esa separación entre mando y operación. Eso. Y segundo es que
si no hay una propuesta seria de reconstrucción de todas las policías, ministerios públicos, cárceles, poderes judiciales, los avances que probablemente se vean por una acción mucho más definida, con mejor enfoque que le vaya a dar la Secretaría de Seguridad Pública, tarde o temprano se va a topar con esta debilidad estructural del Estado. No hay policías, porque además hay un dato mucho más grave de la herencia de López Obrador, que es la mayor colusión de las organizaciones criminales con muchos políticos, con muchos gobiernos en el ámbito local. Entonces la resistencia a la acción del Estado en contra de las organizaciones criminales se va a topar también con el apoyo y la colusión de muchos funcionarios y políticos a nivel local, pues que están coludidos con ellos. Entonces tiene que haber, para que la acción del próximo gobierno sea eficaz, tiene que incluir, además de una estrategia seria de desarticulación de organizaciones criminales, tiene que hacer una estrategia para desarticular las redes de protección política y policíaca, porque lo hemos visto en las elecciones, la cada vez mayor involucramiento del crimen organizado en la política. Guillermo Valdés, gracias por tomar esta comunicación. Le aprecio mucho estos minutos aquí en MBS y estamos al habla si nos da oportunidad. Al Gracias. contrario, con muchísimo gusto, Luis, y que tengan muy buen día. Igualmente.